Alerta en C5N y la información nos lleva a Neuquén, donde podemos observar este video tremendo. Ante la desesperación de los papás, bomberos le salvaron la vida a una nena. Era una pequeña de 3 años. Ay, por Dios. Ingresó al cuartel con una convulsión y que por suerte pudo ser controlada por estos bomberos en un par de minutos nada más. Un momento desesperante. Son los bomberos voluntarios de Centenario. Y acá una vez más están salvando la vida. Recordemos que fueron los partícipes absolutos, los bomberos de Centenario, de los incendios, ¿no? Que se llevaron a cabo hace ya tiempo. Y ahí vemos esa criatura de 3 años. Y las maniobras. Habían llegado hacía minutos de un incendio. Se estaban preparando para el cambio de guardia. A las 20:37 del viernes, claro, llega una camioneta a toda velocidad, desesperados, ¿no? Estacionan en la puerta de entrada, baja el hombre, en una situación desesperante, y la mujer con la nena en brazos. Y ahí es donde el bombero Michael Lucero recibió a Manuela, de tan solo 3 añitos, muy chiquita, quien había sido llevada por su papá y su mamá, ambos que estaban, bueno, obviamente muy angustiados y desesperados por el estado de salud de la nena. Ahí él la atendió, es el que vemos que la lleva en brazos, y empieza a darle los primeros auxilios, mientras otro de los bomberos, otro de sus compañeros, consolaba al papá, mantenía a la mamá. El papá estaba en un estado de shock absoluto por la situación. En el cuartel, afortunadamente, también estaba la licenciada en enfermería Viviana Sapuri. Ella pudo también atender a la nena y corroborar que de a poco iba volviendo en sí. Sí, por suerte parece que las tareas de reanimación duraron pocos minutos, porque enseguida, más allá de que la criatura llegó convulsionando, empezó a reaccionar rápidamente, de a poquito, fue abriendo los ojos, reaccionaba a los estímulos. Es lo que decía también el jefe del cuartel de bomberos, quien estaba ahí, Patricio Álvarez, que es, recordemos, son los bomberos voluntarios de Centenario. Ellos son Juan Bustos, Brian Lincopán, que se quedaron con el papá de la nena para darle contención mientras su mamá permanecía al lado de la enfermera que controlaba a Manuela. También estuvieron presentes los bomberos Miguel Silva, Luis Mendoza y Mateo Mulbayer. Hay que nombrarlos a todos estos, estos hombres, porque además están entrenados para poder actuar en este tipo de situación donde una persona, ¿no? Donde un padre está totalmente desbordado ante la situación en que el hijo o su hija está viendo que peligra su vida. Bueno, la nena estaba con fiebre. Si bien empezó a reaccionar, de todas maneras seguía con fiebre, podía respirar bien, saturaba bien. Por eso ya de por sí, en unos minutos nada más, su mamá, su papá pudieron lograr tranquilizarse al ver que la nena reaccionaba y que más allá del cuadro, diríamos, estaba bien. Claro, pasa que la mamá, como ve que la nena no reaccionaba, vivía en una zona retirada, la ven a su hija, donde el color de la piel empieza a tomar un color azul, que ya implica una falta de oxígeno, ¿no? Y que no reaccionaba. Fueron que salen corriendo, decidí llevar al cuartel de bomberos. Claro, que siempre lo recomendable siempre en este tipo de casos también es siempre llamar a la emergencia médica ante la desesperación, siempre. Pero en muchos lugares es muy difícil que esto ocurra, ¿no? Pero digo, siempre llamando a la emergencia médica mientras uno puede trasladarse al encuentro de la misma. ¿Por qué? Porque esas son las personas que pueden llegar a hacer la diferencia en un caso grave. Bueno, por suerte tenemos este material que, si bien es impactante, son imágenes realmente sensibles, ¿no? Pero por suerte tenemos este material para mostrarte que los bomberos en los cuarteles no solamente están para apagar los incendios, sino que además ayudan en muchos casos, por ejemplo, embarazos, y en este caso salvaron una vida, que eso es importantísimo. Sí, mira esto que te decía recién, ¿no? De llamar al médico, a la ambulancia. Los bomberos se quedaron hablando después de esta situación, preguntándose por qué los vecinos siempre los eligen ante estas situaciones de urgencia. Y contaron que ya habían atendido unos 14 o 15 casos de estas situaciones, siempre con menores, y que por suerte siempre pudieron ayudarlos, consideró el jefe del cuartel, más allá que tiene una capacitación, obviamente, para asistencia, pero que no es la de un médico, claramente, ¿no? Para poder determinar qué patología puede estar ocurriendo ahí. Son primeros auxilios, digo, pero mirá vos cómo es verdad que la gente, parece que la nena también era fanática de los bomberos, del cuartel, y la familia recurre a estos servidores públicos ante una situación de desesperanza. Muchas veces queda más cerca el cuartel de bomberos que el hospital. Claro.
porque por ahí viven en una zona alejada, en una zona rural, y el cuartel de bomberos está más cerca, donde le pueden realizar los primeros auxilios y después ir al hospital, que fue lo que sucedió. Después fueron al hospital, los papás más tranquilos, pero ya tenían más tiempo, diríamos, como para poder trasladarse. Lo más factible es que le haya quedado el cuartel de bomberos más cercano, que ocurren en muchísimos pueblos, más allá que, por ejemplo, en muchos hospitales en el interior profundo de la República Argentina, por ahí no tienen ni siquiera ambulancias para mandar en una emergencia. Y la ambulancia te tarda un montón porque con esa misma ambulancia realizan el traslado de pacientes. Es muy complicado en algunos sectores cómo se está sosteniendo la salud en el país. Yo recomiendo siempre algo que yo hice hace muchos años atrás, antes de ser papá, de hecho, es hacer el curso de RCP. Claro. Sobre todo cuando hay niños, aprender a hacer maniobras pediátricas que pueden tener que ver con un simple atoramiento. Se puede atorar algo en la tráquea, los chicos a veces se ponen pocas en la boca, se obstruye la vía respiratoria y saben ustedes que el desenlace es fatal en muy poco tiempo, y hay que saber actuar en esos casos. Es difícil hacerlo cuando estamos hablando de tu hijo, ¿no? O tu hija, es complejo, pero podés ayudar y asistir a alguna persona también que pueda estar sufriendo, aprender a hacer maniobras, aprender a darte cuenta si esa persona está respirando o no, cuál es el procedimiento para hacer. Yo lo recomiendo hacer, se practica, hay maquetas en muñecos con los cuales se practica la resucitación cardiopulmonar, así que si pueden, háganlo, vale la pena, pero felicitaciones a este 100% fuerte el aplauso y muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para ellos.